Bueno, pues vamos a ir comenzando ya. Recordamos, somos Inés de la Viuda y Pilar Mora. Somos las dos advisors de Cleansing y vamos a comenzar con el webinar para informaros sobre estudiar medicina en Reino Unido, Irlanda y Holanda. Vamos a hablar de los plazos límites, de los requisitos de acceso, es decir, lo que hace falta, los exámenes específicos que tienen en cada destino y de nuevo eso van a ser los destinos de Reino Unido, Irlanda y Holanda. A ver, en general, medicina es una carrera que está muy demandada en todos los destinos, como ya imaginaréis, y en esto pues no lo es menos. Luego, tiene también unos requisitos muy exigentes que hay que cumplir para que te puedan aceptar y también hay que tener en cuenta que el plazo límite para mandar las solicitudes es antes que en otras carreras, ¿vale? Entonces, comenzamos con el destino de Reino Unido. ¿Qué hay que hacer para estudiar medicina en Reino Unido? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que el plazo de envío de solicitudes acaba el 15 de octubre. Es decir, si quieres comenzar la carrera de medicina en septiembre de 2023, tienes que enviar tu solicitud antes del 15 de octubre de 2022. Es decir, un año antes de que comience el proceso, muy pronto. Luego, los requisitos que nos van a hacer falta. Como mínimo, en el sistema de bachillerato español recomendamos que se tenga un 9,6 de media o más. ¿Por qué? Porque tiene unos requisitos muy estrictos que al final no es por gusto, sino porque es que está tan demandada que esos son los requisitos que han fijado para esta carrera. Entonces, cada universidad puede variar un poco esos requisitos, pero por lo general no suelen bajar de esa nota. Entonces, eso respecto a la media de bachillerato. Luego, como asignaturas que se deben haber cursado, se debe haber hecho biología y química. Por otra parte, otro aspecto importante es el nivel de inglés. Tengamos en cuenta que vamos a realizar los estudios en inglés y en Reino Unido nos van a exigir un nivel de C1. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, el C1, el Advanced, que es el que correspondería en Cambridge, o en el examen del IELTS, que es otro sistema de evaluación, sería como un 7. Entonces, en las universidades, dependiendo de la universidad, pueden aceptar uno u otro, dependiendo de la puntuación, y en el examen el examen de IELTS es el que suele ser más común, ¿vale? Suele ser el estándar. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que hace falta tener experiencia previa en el sector. Entonces, ¿cómo se puede tener experiencia previa si realmente no se puede tener experiencia en medicina sin ser médico? Pues a ver, a lo que se refieren con esto es tener algún tipo de experiencia como prácticas, como puede ser un voluntariado, algún tipo de experiencia relacionada con el sector de la sanidad, del mundo de la medicina. Puede ser, por ejemplo, que si unas prácticas en Cruz Roja, un voluntariado en una clínica, un hospital, algo del estilo. Luego, por otra parte, algo a tener en cuenta también es el coste de estudiar medicina en Reino Unido. Los precios que ponemos aquí en pantalla son por año. Entonces, puede ir de las 25.000 a las 45.000 libras al año, teniendo en cuenta que este coste que mostramos aquí es para estudiantes europeos, ¿vale? Continuamos. Por otra parte, hemos hablado antes de exámenes concretos que vamos a necesitar como parte de los requisitos que hay que cumplir para que nos puedan aceptar en una universidad para estudiar medicina en Reino Unido. Entre estos exámenes podemos encontrar el UCAT, que es el University Clinical Aptitude Test, y tiene diferentes tipos de pruebas. En concreto, este tiene 5, y lo que van a medir van a ser no realmente conocimientos sobre medicina, porque aún no los podemos tener, es imposible, pero sí se puede empezar a medir ciertos conocimientos que van a ser necesarios para que una persona sea un buen médico, una buena médica. Entonces, entre ellos pueden estar pues, la forma en la que tomamos las decisiones, nuestra capacidad de decisión, nuestro razonamiento lógico, numérico, cómo evaluamos una situación. Al final eso es lo que van a medir. Luego tiene una duración de 2 horas. Otro examen que se puede realizar como para cumplir el requisito de este examen que hay que hacer para entrar en medicina en Reino Unido es el BMAT, el Medical Admissions Test. Lo que te miden aquí son de nuevo también habilidades de pensamiento, conocimiento científico, cómo te comunicas, no son realmente conocimientos médicos per se. Luego también tiene una duración de 2 horas. Entonces, pues al existir estos dos exámenes nos puede quedar la duda, ¿cuál hago? ¿Cuál tengo que hacer?
Y esto va a depender exclusivamente de a qué universidades quieras solicitar plaza. Las universidades que quieras solicitar plaza van a necesitar o uno u otro. Y existe un listado en el que se puede saber qué universidades van a aceptar el UCAT y qué universidades van a aceptar el BIMAT, y sobre eso tomar tu decisión y elegir qué examen hacer. Vale, entonces ahora ya pasamos a otro destino que sería el de Irlanda. Entonces vamos a ver los requisitos que tiene y demás. Entonces, ¿cuándo deberíamos empezar a hacer las solicitudes para estudiar medicina en Irlanda? Debería ser entre octubre y noviembre, para que así tener tiempo de tomar decisión de las universidades y hacer estas solicitudes, como digo, porque luego entre noviembre y diciembre hay que hacer la inscripción al examen del HPAC, que ahora explicaremos qué es, explicamos un poco cómo funciona, pero como os ha comentado mi compañera Pilar, es parecido a los exámenes del BIMAT y el IPAC en Reino Unido. Entonces, como os digo, en noviembre y diciembre se abre este plazo de inscripción y finaliza en enero, porque luego en febrero es cuando se realiza este examen. Entonces, ¿qué requisitos hay aparte de este HPAC que veremos luego para estudiar medicina en Irlanda? Primero recomendamos tener más o menos un 9 de media en bachillerato. No es que sea esta nota precisamente, sino que es la recomendación porque se va a tener en cuenta la nota media de bachillerato junto con la nota del examen del HPAC. Además, también se va a tener en cuenta el nivel de inglés, que como veis ahí es entre los 6 y los 6,5 en el IELTS, que es una de las pruebas de inglés que se acepta. Otra cosa a considerar es que hay que cumplir con la nota de corte, porque en Irlanda el sistema de acceso es más parecido al de España, que es a través de un sistema de corte. Es decir, nosotros ahora en septiembre de 2022 sabremos cuál ha sido la nota última en la que ha recibido en 2021 y esa será la nota de corte de este año. ¿Vale? Entonces tenemos que también tener en cuenta esto a la hora de acceder a medicina en Irlanda. Luego, en cuanto al coste de este programa en Irlanda, rondaría entre los 3.000 y los 4.000 euros al año, de nuevo, para estudiantes europeos. Entonces, ¿qué consiste el examen del HPAC? Como veis ahí, es el Health Professions Admission Test, es una especie de examen psicotécnico que, de nuevo, pues, mide competencias cognitivas y demás para ver si eres apto para luego ejercer la profesión de medicina en el futuro. Cuenta con unas 110 preguntas y se tiene como unas 2 horas y media de duración para completarlo. Y se puede conseguir hasta un máximo de 300 puntos. Vamos a ver entonces cómo funciona. Vamos a poner que nosotros en una media de bachillerato tenemos un 9, que eso, en cuanto al sistema de puntuación en Irlanda, podría equivaler a unos 550 puntos, que son los que dicen los puntos K. Entonces, tenemos estos 550 puntos, vamos a tener en cuenta que sacamos, por ejemplo, en el HPAC unos 150 puntos. Tendremos 700 puntos en total para acceder a medicina en Irlanda. Si sacamos 190, 740 y así sucesivamente. Entonces, ahora viendo con la nota de corte que tenéis aquí, por ejemplo, en 2021 el rango de la nota de corte para acceder a medicina fue de entre 737 puntos y 743. Vamos a ponernos en el primer caso que tenemos ahí, de que tenemos nuestros 550 puntos CAO y sacamos en el HPAC un 150. Tendríamos 700 puntos. ¿Qué pasa? Que entonces en ese rango de nota de corte no accederíamos, entonces no tendríamos posibilidad de acceder a esas universidades. Tendríamos que sacar entonces un poco más en el examen de HPAC. Luego, en medicina en Holanda, vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta. En Holanda, medicina tiene una duración de 6 años. Los 3 primeros años son la carrera, que se imparte en inglés. Y los 3 últimos serían de máster, que esto es importante tenerlo en cuenta, está impartido en holandés, contando con el último año de prácticas también en el hospital, que también va a ser en holandés. Por lo tanto, en sus primeros 3 años de carrera, si no se sabe holandés previamente, habría que intentar aprenderlo, porque al final van a ser conceptos bastante específicos y bastante enfocados, obviamente, al mundo de la medicina. Luego, ¿qué otros requerimientos tienen para acceder a medicina en Holanda? Pues haber cursado las asignaturas de matemáticas, biología, física y química en el bachillerato, y también hay que tener en cuenta que para Holanda sí que es un requerimiento el hacer la selectividad, ¿vale? Entonces, también habrá que tener en cuenta estas asignaturas a la hora de hacer la selectividad.
Luego también, como en el caso de Reino Unido y de Irlanda, habrá que tener un nivel alto de inglés entre un 6, 6,5 a un 7 en el IELTS, que podría equivaler pues, a un C1 más o menos en el de Cambridge. Luego, en Holanda, el acceso a medicina es un proceso muy estricto de selección, en el que después de hacer la solicitud puede que se pidan exámenes extra, por ejemplo, de matemáticas o de alguna otra asignatura específica, o alguna entrevista personal con el alumno para valorar su perfil, no solamente académico, sino como en el caso de Reino Unido e Irlanda hemos hecho estos exámenes como psicotécnicos, se puede hacer también en un formato entrevista en el caso de Holanda. También hay que tener en cuenta que hay pocas universidades que ofrezcan medicina en inglés en Holanda, para estudiantes internacionales. También hay que tenerlo en cuenta porque bajan un poco las opciones que tendríamos nosotros como estudiantes europeos. También, como veis ahí, es una carrera en números fijos. Esto significa que tiene plazas limitadas. Por lo tanto, según el sistema holandés, solamente os permitiría hacer 2 solicitudes. Entonces, si tenéis en mente hacer las solicitudes para Holanda, para estudiar medicina el año que viene, dentro de 2 años, porque este año ya se dará el plazo, tened en cuenta que solamente se podría hacer 2 solicitudes a medicina. Como veis ahí, el precio para europeos sería de 2.209 euros anuales y, como os digo, la fecha límite pues, para empezar en septiembre de 2022 cerró el pasado 15 de enero, por lo tanto, las solicitudes para 2023 empezarán a partir de septiembre de este año. Perfecto. Pues hasta aquí entonces la información sobre estudiar medicina en Reino Unido, Irlanda y Holanda. Aquí os dejamos las formas de contacto si queréis comentarnos cualquier duda o cosa que queréis decirnos. Tenéis ahí la forma de contactar, además del código QR para que podáis reservar una llamada informativa con alguna de nosotras. ¿Vale? Y ahora si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estaremos encantados de resolverlas. Nosotros también la información que hemos dado aquí ha sido la información general de cómo acceder. Luego, pues puede haber 1000 casos particulares. Si en vuestro caso, a lo mejor tenéis dudas sobre condiciones concretas o algo que no sepáis si encaja muy bien en este proceso y nos queréis consultar, nos queréis preguntar, de nuevo podéis reservar una llamada con nosotros. Podéis hacerlo ya sea entrando en nuestra página web a través de nuestras redes sociales o también en el QR que hay aquí en la pantalla, que si lo leéis os lleva directamente para poder reservar una llamada informativa con nosotras dos, con cualquiera de nosotras. Estas llamadas no tienen coste alguno, no os preocupéis y nos podréis preguntar todas las dudas que tengáis. Entonces, empezamos a tener algunas preguntillas por aquí para en el chat, así que vamos a ir mirándolas. En primer lugar, preguntan si existen becas para algún destino para hacer medicina. En primer lugar, sobre los destinos, cada uno de ellos es muy diferente, así que el tema de becas funciona muy distinto en todos. Tanto en Holanda como en Irlanda especialmente tienen un precio mucho más reducido por ser europeos, entonces eso ya es un descuento que se aplica. Luego aparte, por ejemplo, en Reino Unido depende muchísimo de la universidad. La universidad a nivel individual puede conceder o no una beca al estudiante y estas becas se conceden o no en función de muchos factores. Uno de ellos, que es muy común, es la nota que tiene el estudiante, el perfil. Y entonces, pues estos son becas que se conceden en función al mérito y esto lo tiene que evaluar la propia universidad porque ya vas a tener una nota muy alta para acceder, por lo que probablemente no seas la única persona que tenga esas notas. Así que no solo es cumplir un requisito de notas, sino muchas veces también que te elijan a ti entre otros candidatos. Luego, en Irlanda existe un sistema de becas por el que te la puede conceder el gobierno irlandés, pero tienes que cumplir unos requisitos de renta, es decir, de la renta familiar. Se puede solicitar y saber si el gobierno irlandés te la podría conceder o no. Y por último, en Holanda existe un sistema de financiación, no beca, sino financiación, por el que pueden cubrir una parte del coste de tus estudios y más adelante tendrías que empezar a devolverlo una vez que empezases a trabajar y todo esto. Vale, tenemos por aquí una pregunta de ¿tengo que terminar el bachillerato para poder aplicar a medicina en UK?
Si vas a acceder desde el bachillerato, sí. Lo que no hace falta presentar en Reino Unido sería la selectividad. Pero para acceder a medicina en Reino Unido sí que habría que tener el bachillerato terminado y, como ha comentado mi compañera Pilar, con una media de mínimo 9,6 para poder ser considerado para el acceso a una carrera de medicina allí en Reino Unido. También nos preguntan que si no se llega a la nota de 9,6 en bachillerato, sí se puede hacer algún curso que ayude a entrar en medicina. Hay algunos cursos disponibles que son unos años, digamos, puente o un año intermedio que puede haber entre tus estudios de bachillerato y tus estudios universitarios de medicina, y tendríamos que ver en ese caso si con el perfil que tienes puedes cumplir los requisitos para poder acceder a este curso intermedio, que lo que podría hacer es ayudarte a, una vez finalizado el curso y habiéndolo aprobado todo y habiendo sacado ese curso bien, que te podría ayudar a la entrada al primer año de medicina si no cumplía los requisitos generales para la entrada. Luego también hay algunos cursos de verano en Oxford y Cambridge que también son clases que solamente se tratan temas de medicina, que también puede ser quedar muy bien luego en el personal statement a la hora de hacer las solicitudes, de haber hecho este curso preuniversitario que se llama en una de estas universidades con profesores de estas universidades, se vive esa semana o semanas, los que se lo propiedad del alumno, en el propio campus. Entonces, al final, es una experiencia que no te va a asegurar la entrada, pero sí que va a facilitar a la hora de evaluar tu perfil para acceder a medicina, puede ser bastante interesante. A ver, es importante puntualizar eso, no te va a garantizar el conseguir la plaza, pero sí que, claro, empiezas a ver conocimientos relacionados, también te ayuda a darte cuenta si realmente eso es lo que quieres estudiar, te da una perspectiva más cercana de lo que puede ser estudiar tanto esa especialidad, porque hay de varias especialidades, no únicamente medicina, pero como existe medicina también puedes ver, pues puedes verlo desde esa perspectiva, también puedes ver cómo es un campus universitario real y saber también si eso te llama finalmente más la atención. ¿Vale? Entonces, pues eso puede ayudar, igual que pueden ayudar otras experiencias, pero no te garantiza que luego te vayan a elegir. ¿Qué más? Vale. A ver esto. ¿Cómo puedo tener experiencia para solicitar la plaza si hasta ahora estoy en bachillerato? Bueno, pues como he dicho antes, no hace falta tener experiencia médica profesional real para poder optar a estudiar medicina porque no se es médico aún. Entonces, pues lo que vendría bien, por ejemplo, sería hacer algún tipo de voluntariado, hacer algunas prácticas, por ejemplo, pues no sé, si en Cruz Roja, no sé, Cruz Roja que puedas tener cerca, pueden necesitar voluntarios ayudando o en alguna clínica que les venga bien que eches una mano. Sobre todo que conozcas ya un poquito de primera mano, veas en tu propia experiencia el sector. No es necesario que hayas sido tu médico o médica antes, pero sí que si ves ese sector más de cerca, sí que va a hacer falta que hayas tenido esa experiencia. Continuamos. Aquí preguntan, ¿para Holanda es obligatorio hablar holandés? ¿Qué nivel me van a pedir? Para acceder a la carrera de medicina en Holanda no es obligatorio hablar holandés desde un primer momento. Sí que al tener estos 3 últimos años en holandés es un requisito que te van a pedir porque si no, no vas a poder seguir las clases. Por lo tanto, un nivel suficiente como para poder seguir una clase de máster de medicina en Holanda y luego ya te llevo a hacer las prácticas con gente que habla holandés en un hospital real. Por lo tanto, si por lo que sea tú sabes holandés, perfecto, porque eso menos que tienes que estudiar. Pero si quieres estudiar medicina en Holanda y estás dispuesto a aprender holandés, tienes esos 3 primeros años para sacar el nivel entre un B2 y B1. Sería lo aconsejable para poder, que te digo, seguir las clases y luego poder estar tratando al paciente en las prácticas de medicina. A ver, tenemos más preguntas por aquí. ¿A cuántas universidades puedo aplicar en Irlanda? En Irlanda en total se puede solicitar plaza en 10 universidades. Ya depende concretamente de ese curso escolar concreto cuántas universidades ofrezcan el grado de medicina. Dependiendo de cuántas le ofrezcan, pues en ese momento se harían ese número de solicitudes. Entonces, en total se pueden hacer 10, pero para medicina concretamente depende de cuántas
ofrezcan este grado, que no son todas. Otra pregunta por aquí. Si suspendes los exámenes de BMAT y UCAT, ¿hay opción de hacerlo otra vez? Esto creo que depende del examen. Tendríamos que verlo concretamente en el caso concreto para ver todos los requisitos de ese examen concreto, porque esto es un examen externo, es decir, no es un examen propio de la universidad, que a la universidad le puedas decir, oye, me vuelvo a presentar, sino que es un examen externo a la universidad que tienes que hacer y ese resultado lo puedes presentar luego. Entonces, tendríamos que verlo concretamente en ese caso y dependiendo también de cuál fuera el examen, si fuese el BIMAT o el UCAT. Vale, aquí nos preguntan, ¿Cleansing nos capacita para los exámenes de medicina? Si te refieres al ACPAT, BIMAT y demás exámenes que hemos comentado, estos nosotros como entidad no te podemos preparar para esos exámenes. ¿Vale? Sí que existen algunas preparaciones para estos exámenes específicamente, que de nuevo podéis reservar una llamada con nosotras y estamos encantadas de informaros más sobre, dependiendo de qué destino queréis ir y demás, pues podemos facilitar cómo se pueden luego preparar esos exámenes de medicina según el destino que estéis interesados. A ver, preguntan, ¿hay alguna carrera que pueda empezar si no me da la nota que me permita luego entrar a medicina? Esto es un tema un poco espinoso, habría que verlo, ¿vale? Porque todo lo que son cambios de carrera se ve y se mira en cada caso concreto de forma específica, es decir, eso no es algo general, es decir, todas las personas que hagan el primer año de enfermería, todas ellas van a poder entrar luego al primer año o al segundo año de medicina. No es así. Esto va caso por caso, dependiendo de qué asignaturas hayas cursado, y tendría que ver el comité de admisiones si ese conocimiento previo que tú tienes es suficiente como para que luego puedas acceder. Pero va a depender de nuevo, ¿vale? O sea, no hay una regla general, sino que habría que ver ese caso porque no es algo estandarizado. De nuevo, también, como hemos dicho, existen este año intermedio que se puede cursar entre los estudios de bachillerato y de universidad, que realmente, por ejemplo, si has empezado a cursar la universidad en otra cosa, pero aún así no te da la nota suficiente o el perfil suficiente como para empezar el primer año de medicina, este año previo o intermedio se puede cursar, ¿vale? O sea que este año intermedio sigue estando disponible aunque venga a lo mejor desde el primer año de una carrera y no únicamente desde bachillerato. Vale, nos preguntan por aquí, ¿necesito una visa para estudiar en estos países? Solamente se necesita visa para estudiar en Reino Unido. Tras el Brexit, los estudiantes europeos sí que tienen que tener una visa de estudiante para estudiar allí. Para Irlanda y para Holanda no haría falta porque son miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, se puede ir perfectamente con el DNI, siempre es mejor tener pasaporte también, pero no hace falta sacar ningún tipo de visa. Esto para estudiantes europeos, de nuevo, si eres un estudiante internacional de algún país fuera de la Unión Europea, ya depende de los acuerdos que tenga ese país con estos destinos, pero en ese caso sí que es muy posible que necesitases un visado. Nos dicen por aquí que muchas gracias, no hay de qué, esperamos que esto haya sido informativo, que os haya resultado útil. No sé si sigue habiendo alguna pregunta más, alguna duda que queráis que respondamos. Que si no, de todas formas, si no surge ninguna duda, por lo que sé, luego sí que os viene alguna pregunta, tenéis ahí, como os hemos dicho en la pantalla, las formas de comunicar con nosotras. Podéis reservar una llamada para que os comentemos según vuestra situación qué se puede hacer y ahí ya nos podéis contar todo lo que queráis para que os podamos ayudar en el proceso de estudiar alguno de estos destinos. De hecho, por aquí os dejamos el enlace de nuestra página web para que podáis visitarla. También en nuestra página web tenemos información sobre medicina, concretamente sobre estudiar en el extranjero, en cada uno de estos destinos y sobre información en general sobre estudiar fuera. Entonces, es también muy interesante porque hay otras secciones que no son únicamente la de medicina que os pueden servir para orientaros, para tener una idea más aproximada de lo que es estudiar fuera, de cada uno de estos destinos y a lo mejor orientaros también sobre cuál os puede interesar más. Nos preguntan si tenemos un número para llamarnos. Nosotros funcionamos por un sistema de reserva de llamadas para poder asegurar que cuando nosotros hemos reservado
una llamada con una persona, llamada o videollamada con una persona, vamos a estar disponibles en ese momento para poder centrar toda nuestra atención en ese momento en la persona con la que estamos hablando. Por eso, lo que siempre recomendamos es que reservéis una llamada informativa y en ese momento podremos resolver todas vuestras dudas. Está en el chat el enlace concreto para poder reservar una llamada con cualquiera de nosotras dos y os atenderemos encantadas. Hay un horario disponible, podéis solicitar el que mejor os venga. Y si no, pues podéis mandar un correo a la dirección que tenéis ahí y sin problema os contestaremos con vuestras dudas. Parece que de momento no hay más dudas o preguntas. Perfecto, pues entonces en este caso, lo dicho, si tenéis más dudas, preguntas, queréis contarnos vuestros casos particulares de estudiar medicina en alguno de estos destinos, ahí tenéis nuestros modos de contacto. Esperamos que os haya gustado el webinar, que hayáis tenido información útil y nada, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias y de nuevo podéis reservar llamada con nosotras y preguntarnos lo que necesitéis. Hasta luego. Adiós.